Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Héctor Reyes, el cinéfilo incurable, y sigo muy emocionado con estas figuras de acción de Spawn Original Masterworks Remastered que se vendieron de manera exclusiva como parte de una campaña de Kickstarter de McFarlane Toys. En el episodio anterior destapamos el Classic Spawn, el Spawn clásico. En este episodio vamos a destapar la figura del Spawn moderno, Modern Spawn. Si les gusta este video, por favor suscríbanse a mi canal y activen la campanita de las notificaciones para enterarse cada que suba un nuevo video. Al igual que la figura del Spawn clásico, esta caja viene cubierta con una manga. En el panel lateral izquierdo vienen las fechas de edición de la primera figura y de esta figura. El panel trasero ya lo manché con mis dedotes. Y en el panel derecho tenemos el logotipo de Spawn en un color metalizado verde. La figura de Spawn clásico trae el logotipo en rojo. La figura del Spawn moderno lo trae en verde. En la parte superior de la caja tenemos el símbolo de Spawn en relieve. Y al retirar la manga podemos encontrar que también la caja de abajo trae el símbolo de Spawn en relieve y este listón de color verde para poder abrirla fácilmente. Nuevamente todo está muy bien empacado, muy bien embalado con espuma. Tenemos esta lista que compara las características de la figura original de Spawn con esta nueva figura. Y un certificado de autenticidad que nos certifica que esta es una figura original de la serie Original Masterworks Remastered. Fuera de la caja el empaque se ve de esta forma. Nuevamente están tratando de rendir tributo al empaque de la figura original de 1994 y se trata de un empaque resellable que podemos volver a cerrar una vez que lo hemos abierto. Vamos a abrir el empaque de esta figura. La figura de Spawn moderno tiene articulación de bola en el cuello e incluye esta cabeza que es exclusiva de esta versión de la figura. Tiene articulación de bola en los hombros, que bueno, está un poco obstruida por la capa. Tiene una articulación de pivote en los bíceps y articulación de bisagra en los codos. Y de pivote bisagra en las muñecas. La cintura tiene una articulación de bola que le permite un gran rango de movimiento. Y en las caderas tenemos articulación de pivote y bisagra, que también les dan una gran amplitud de movimiento. Las rodillas tienen una bisagra doble, lo que permite flexionarlas en un ángulo más cerrado. Tenemos articulación de bisagra en el metatarso y articulación de pivote y bisagra en los tobillos. La articulación de pivote en el muslo. También la capa está articulada, incluye una articulación de bisagra que permite abrirla y cerrarla, lo cual era la acción de juego de la primera figura de Spawn en el 94. Voy a quitar ahora el par de manos que venían con la figura en el empaque, que son estas manos como garras. Esta está un poco dura. Ok, ya salió. Y voy a colocar las manos para agarrar, para sostener accesorios. Como pueden ustedes observar, se trata de las mismas piezas que teníamos con el Spawn clásico, son las mismas manos, pero en este caso vienen pintadas de color negro en vez del rojo. Quiero comenzar probando este accesorio, que es un rifle de asalto con un lanzagranadas y un lanzamisiles, creo. Es diferente del que venía con el Spawn clásico, aunque tampoco lo puede agarrar tan bien. Tenemos esta cosa que habíamos llamado necrodaga. Es decir, se ve bien la figura con los accesorios. Tiene un mucho mejor agarre en la daga, en la necrodaga, que en el rifle de asalto.
Ahora voy a cambiar estas manos de agarre por el par de puños cerrados, que igual tienen un espacio en el centro para sostener accesorios de manera más firme. Casi el único accesorio que esta figura puede sostener con las manos de puños cerrados es el disparo de Necroplasma, que está pensado para la mano derecha, pero en este caso le estorba un poco la greba. Pero bueno, de todos modos se ve bastante genial, me encanta el color verde translúcido, brillante, con el que hicieron esta pieza. La figura viene empacada con la cara quemada y cosida con agujeta. No está articulada y se puede retirar fácilmente de este pivote para insertar la cabeza intercambiable de Al Simmons. Esta cabeza sí está articulada, tiene una articulación de bola en la base del cráneo. La figura cuenta con múltiples accesorios como la cabeza de Al Simmons, las manos para sostener accesorios, la necrodaga, esta no venía doblada, esta sí venía bien, el rifle de asalto con lanzagranadas y lanzamisiles, que es diferente al del Spawn clásico, las manos de puños cerrados, las manos con garras, la base para display, para exhibir nuestra figura, y el disparo de Necroplasma en color verde translúcido brillante. En la figura original, la cara quemada con la agujeta era conocida como cabeza de hamburguesa, Hamburger Head Spawn. Y de hecho, lleva esa agujeta porque tuvo que coserse la cara después de que Batman se la partiera con un batiboomerang en un crossover. Al Simmons era un asesino de la NSA, un asesino encubierto, y fue el primer Spawn en los cómics de Spawn. Él vende su alma al demonio Malevolgia para regresar a la Tierra y poder ver a su esposa Wanda. Esta figura recicla muchas de las piezas del Spawn clásico, pero añade muchas otras que son muy interesantes. El trabajo de escultura y de pintura también es excelente. Las cadenas del cinturón son de metal. Y el diseño de esta figura está basado en el segundo diseño de Spawn, el diseño que hiciera el dibujante Greg Capullo a partir más o menos del número 30, cuando el traje de Spawn termina su etapa de pupa y muta en una nueva versión. La figura incluye este cómic, que es una edición del artista del número 1 de Spawn. Incluye el arte original sin retoque, más notas y textos del mismo Todd McFarlane sobre la creación de este número. Y en la contraportada viene la réplica de lo que era el empaque de la primera figura de Spawn. La portada contiene arte completamente nuevo por Todd McFarlane. Es distinto del arte de portada del cómic incluido con el Spawn clásico.